Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Dios del cielo clemente benigno. Ser supremo divino hacedor. Se encuentra en la página 154 de nuestro himnario. Página 154, Dios del cielo clemente benigno. Dios del cielo clemente benigno, ser supremo divino hacedor, tú que al mundo le amaste al extremo de dar tu Hijo Jesús Redentor, de dar tu Hijo Jesús Redentor, de dar tu Hijo Jesús Redentor. A tu trono glorioso acudimos, esperando nos quieras oír, a pedirte bendigas las obras que en tu nombre se hicieron aquí, que en tu nombre se hicieron aquí, que en tu nombre se hicieron aquí. Que esta casa que a ti te ofrecemos con ferviente cariño filial, la destines por siempre al trabajo de enseñar tu adorada verdad, de enseñar tu adorada verdad, de enseñar tu adorada verdad. Que la santa y divina Escritura reserve de esplendida luz en los hechos de los que acudieren a esta casa aprender la virtud, a esta casa aprender la virtud, a esta casa aprender la virtud. Que el que sufre dolencia del alma halle bálsamo en ella tu amor, y al que llore y no encuentre consuelo, seque el llanto de su corazón, seque el llanto de su corazón, seque el llanto de su corazón. Que podamos ver fruto en la obra, en millares que acudan a ti, y con ello este pueblo contemple paz, justicia y progreso sin fin, paz, justicia y progreso sin fin, paz, justicia y progreso sin fin. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este momento en el cual, Señor, queremos estar en comunión contigo. Gracias por esta posibilidad que nos permites de poder llegar a este santo trono de gracia y hallar, Señor, oportuno socorro a nuestras necesidades. Gracias, Señor, muchas gracias. No lo podemos hacer, Señor, por nuestros méritos, porque no los tenemos. Ningún mérito hay en nosotros, Señor, para poder allegarnos a ti. Y es por eso que lo hacemos a través de los méritos de Jesús, quien dio su vida por mí, llevando mi pecado sobre sus hombros, para que ahora pueda tener esta comunión contigo. Amén. Dios eterno, muchas gracias
por ese sacrificio enorme que tú hiciste por mi vida y por la de los que cada uno a esta hora, Señor, están en tu presencia. Perdónanos, Señor, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, que siempre están delante de ti. Contra ti solo he pecado, Dios mío, y te pido perdón en esta hora. Que tu sangre maravillosa nos lave y nos limpie. Amén. De la cabeza hasta las plantas de nuestros pies. Limpia nuestros pensamientos. Queremos estar en comunión contigo. Todo pensamiento que no te alaba sea reprendido en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor, ahora degustar estas bendiciones espirituales, estas bendiciones celestiales que tú has preparado para nosotros. Nuestra escuela bíblica, Señor, está en tu presencia y queremos pedirte, Señor, que tú la dirijas. Tú eres nuestro Maestro. Nosotros queremos aprender de ti y es por eso te rogamos, Señor, que todo lo que se diga sea bendecido con tu Santo Espíritu. Amén. Tú conoces la necesidad de cada alumno que hoy se acerca a esta escuela bíblica y ella puede ser saciada a través del poder de tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, iniciamos nuestra próxima lección, que tiene por título Pablo ante Agripa. En este libro de Hechos de los Apóstoles que el Señor nos tiene observando desde hace un tiempo, ahora iniciamos el capítulo 25 entre los versículos 13 y 27. Hechos de los Apóstoles capítulo 25 entre los versículos 13 y 27. Pablo ante Agripa y Berenice. Agripa, esta familia, ¿no es cierto?, de Herodes, los Herodes. Vamos a ver cómo ellos quisieron ser tropiezo para la evangelización. Desde Jesús en adelante, Herodes marca, ¿no es cierto?, esta tendencia de querer exterminar, pero frente al poder de Dios, nada de esto es posible. Agripa viene a visitar a Festo, a Cesarea, y es ahí donde ahora se encuentra con este evangelio maravilloso que está presentando por el apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, entre los versículos 13 y versículo 27. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto,
mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Todos, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra nos enseña que ella es viva y eficaz. Ella atraviesa nuestros pensamientos hasta los tuétanos y discierne todo nuestro interior. Tu palabra ya está en nuestro medio. La cena, Señor, está servida. Este maná celestial, Señor, está pronto para saciar nuestra necesidad. Nosotros no conocemos la necesidad de nuestro corazón, pero tú sí la conoces. Y es por eso queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda ser lumbrera en nuestro camino. Tu palabra pueda ser luz a aquel que está en tinieblas. Tu palabra pueda ser alegría a aquel que ha llegado triste en esta mañana, mi Señor. Y por eso te pedimos, Señor, sacía la necesidad de nuestros corazones a través de tu palabra, desde el menor, Señor, hasta el mayor. Nuestra escuela bíblica de niños, Señor, está en tu mano. Bendice, Señor, ese ministerio y a quienes tú has levantado, Señor, para llevarlo adelante, como también, Señor, hasta el mayor, desde el más simple, Señor, hasta el más sabio, pueda ser en esta hora fortalecido, pueda ser alimentado, pueda ser consolado a través del poder de tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque nos permite en esta hora poder estar observando esta maravillosa palabra del Señor. Pablo ante Agripa y Berenice. Agripa es hijo de Herodes. Hay un pasaje bíblico que nos habla exactamente de quién era hijo, ¿no es cierto? Agripa, reyes, ¿no es cierto?, de esta porción de Palestina, y incluía también a Galilea y Perea. Agripa era el rey de toda esta región. Y acá dice el comentarista que los romanos le habían puesto ahí y se le podía quitar con mucha facilidad. Entonces se solía hacer una visita de cortesía al gobernador romano cuando éste llegaba a la provincia. Es decir, ¿por qué va Agripa entonces donde Festo? Sabemos que Festo acaba de ubicarse como gobernador en Cesarea de toda la provincia, entonces este rey viene para poder conocerlo y congraciarse con él. Para Festo esto es de una ayuda mayor, porque Festo, sabemos que él de oídas conocía toda esta historia de Pablo. Lisias
Si nos acordamos, Lisias, cuando escribió la carta ya con falsedad y la trajo delante de Félix, luego pasaron 2 años donde esto quedó perdido y de repente llega Festo a ubicarse. Los líderes religiosos intentan una vez más colocar el tema de Pablo sobre la mesa, le quieren hacer una emboscada. Entonces, este gobernador Festo se encuentra con una cantidad de hechos que no están cerca de la realidad, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero también, como sabemos, no hay cargos reales en contra de Pablo. Entonces, Agripa viene a esta visita protocolar, le viene muy bien a Festo, porque dice acá, solo le quedaba un problema a Festo. Cuando enviara a Pablo a Roma para que su caso fuera presentado ante el emperador, recordemos que en nuestra última lección Pablo apeló al César, al emperador, y se juntó el concilio al César irás. Pero no solo tiene que ir, él tiene que llevar un informe real. Y lo único que ha recibido Festo son una posición de los líderes religiosos, otra posición de Pablo y la posición de él que en el fondo no está sujeta a la verdad porque esto se ha construido sobre falsedades. Entonces, este era el problema que tenía Festo en este momento. Cuando enviara a Pablo a Roma para que su caso fuera presentado ante el emperador, tendría que enviar un informe del caso tal como se había desarrollado hasta el momento de la apelación de Pablo. Sin duda, podían consultarse los registros de la audiencia ante Félix, esto más de 2 años, y quizás la carta de Lisias. Vamos a recordar esta carta que ya viene con falsedades. Hechos capítulo 23 del 26 al 30. Hechos capítulo 23 del 26 al 30. Amén. Dice en el nombre del Señor. Amén. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Amén. Entonces, esa es la carta que mandó el tribuno, que ya venía con algunas falsedades, y Festo se encuentra ahora con la necesidad de redactar un informe real. Podía quizás consultar la carta de Lisias y pruebas adicionales, pero el mismo Festo sería responsable de la redacción del informe, y para ser coherente e inteligible necesitaba mayor dominio de los asuntos en cuestión que él poseía hasta el momento. Recordamos que él estaba empezando a ser gobernador, no tenía toda la experiencia de Félix. Entonces se encuentra en esta disyuntiva, porque tal como dice, ¿no es cierto?, la lección el día de hoy, era acusado por más bien cuestiones de tipo religiosas, y él no tenía todo este dominio. Escuchar los alegatos de la acusación y la defensa solo habían aumentado su perplejidad, es decir, la defensa y los alegatos habían llevado a una mayor confusión. Afortunadamente para Festo, se le presentó una forma de salir de este atolladero. Herodes Agripa, gobernante de un reino cliente al nordeste de la provincia de Festo, llegó a Cesarea en visita protocolar para felicitar al nuevo procurador por su nombramiento. Este hombre tenía fama de experto en cuestiones relacionadas con la religión judía, y Festo esperaba que le diera alguna ayuda extraoficial en la elaboración de su informe.
Entonces, Festo ve la oportunidad frente a este hombre que sí domina cuestiones de tipo religiosa de los judíos, le puede dar una ayuda para poder redactar este informe, y es por eso que le presenta entonces a Pablo a Agripa. Como dice él mismo, ¿no es cierto? En el versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Entonces él se ofrece: yo también quisiera oír, y él le dijo: mañana le oirás. Entonces Agripa, ¿no es cierto?, se presenta interesado, tal como el Señor le había dicho a Pablo que sería presentado ante gobernadores, ¿no es cierto?, y reyes de los lugares. Acá tenemos un poco la descripción de quién era este Herodes, Agripa, ¿no? Marco Julio Agripa, como se le llama a sí mismo en sus monedas, usando su nombre de ciudadano romano, era hijo de Herodes Agripa I. Vamos a ver algunos versículos solamente para recordar quién era Herodes Agripa I. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. La lectura debería ser del 1 al 23. Sin embargo, vamos a leer acá, con la ayuda del Señor. Voy a leer algunos versículos. El versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, para conocer quién era su padre. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. El versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Voy a saltarme al versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, es decir, el ángel lo condujo hasta afuera. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero, mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes
vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, el papá de este Agripa es aquel que murió muerto, consumido por los gusanos, porque no le dio la gloria a Dios. En esa edad, ya este Agripa iba a ser rey, pero era tan joven que al final de cuentas todo este periodo fue un poco inestable y no tuvo un rey cierto hasta que este Agripa II fue nombrado rey de toda esa región. Estaba en Roma cuando murió su padre en el año 44 después de Cristo, y el emperador Claudio estaba dispuesto a hacerlo rey de los judíos como sucesor de su padre, pero debido a la juventud de este Agripa, tenía 17 años a la sazón, se lo disuadió de llevar a cabo este plan, y una vez más los gobernadores romanos administraron Judea. En el año 50 después de Cristo, de todos modos, Claudio le dio el reino de Calcis en el Líbano como sucesor de Herodes, hermano de su padre, junto con el derecho de nombrar a los sumos sacerdotes judíos. En el año 53 abandonó su reino a cambio de uno más grande que constaba de las anteriores tetrarquías de Felipe y Licianas. 3 años más tarde, Nerón aumentó este territorio añadiéndole las regiones de Tiberias y Tariquea al oeste del lago de Galilea, junto con Julias y Perea y 14 aldeas vecinas. En señal de gratitud a Nerón, Agripa cambió el nombre de su capital, Cesarea de Filipo, la moderna Banias, por el de Naronías. Esta visita, Julia Berenice acompañó a su hermano Agripa. Es decir, acá tenemos incesto, puesto que la familia Agripa y los Herodes, ellos tuvieron muchas relaciones entre ellos mismos. Vamos a ver acá, dice acá, Julia Berenice era hija mayor de Herodes Agripa I, nacida en el 28 después de Cristo. Su padre se la dio en matrimonio a su hermano Herodes, rey de Calcis, el que estamos hablando ahora. Cuando murió Herodes en el 48, ella vivió en la casa de su hermano Agripa. Más tarde se casó con Polemón, rey de Cilicia, pero pronto lo dejó y volvió a Agripa. En las inscripciones se da el título de reina y hasta de gran reina. Entonces, podemos ver cómo estas relaciones no tan extrañas que había entre toda esta familia, los Herodes. Nosotros recordamos que cuando Jesús era niño, el rey Herodes mandó matar a los niños. Juan el Bautista gritaba: no te es lícito estar casado con la esposa de tu hermano, Herodes. El pasaje que leímos de Pedro, Herodes. Entonces, es una familia que siempre fue un impedimento para que este evangelio de nuestro Señor Jesucristo se llevara adelante. Pero como podemos ver, han pasado los años, amén, los siglos, y nada prevalece contra amén, la palabra del Señor. Así es. Vemos cómo ella continúa, ¿no es cierto?, para nosotros estar firmes. Nada pudo detener estos deseos, ¿no es cierto?, de querer exterminar
la expansión del Evangelio. Con la ayuda del Señor, vamos a ir entrando a nuestra lección que tenemos preparada para el día de hoy. Aquí vamos a entrar un poco más en el detalle de todos estos Herodes que impidieron tiene por título Pablo ante Agripa. La venida de Agripa y Berenice en el versículo 13. Agripa, último Herodes que reinó, hijo de Herodes Agripa. Hechos 12:1. En el nombre del Señor dice: Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Amén. Y este es hijo de Herodes Antipas. Mateo 14:1 y 2. Dice en el nombre del Señor: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Amén. También lo tenemos en Lucas capítulo 23, versículos 7 al 12, dice la palabra del Señor: Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y estos también son hijos del rey Herodes. Mateos capítulo 2, vamos a leer algunos versículos porque es del versículo 1 al versículo 23. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes,
he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete de Israel. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo el que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Amén. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, vemos, ¿no es cierto?, cómo Herodes y su descendencia quisieron perseguir, ¿no es cierto?, a Jesús, desde Jesús en adelante. Vamos a ver ahora en el punto B, Berenice, hija de Agripa y Drusila, esposa de Félix. Hechos capítulo 24, versículo 24. Dice en el nombre del Señor. Amén. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Amén. La descripción de Berenice es mujer de mal carácter y vivió incestuosamente con Agripa, que era su hermano. Ahora veremos cómo el enemigo, el diablo, por la familia Agripa trató de destruir a Jesucristo. Proverbios capítulo 16, versículo 12. Dice en el nombre del Señor. Amén. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Amén. Abominación es a Jehová. Ahora tenemos el 25:5. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Finalmente tenemos en 29:4, Proverbios 29:4, la palabra del Señor: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Entonces, por más que se quiera imponer el rey con todo el poder que tiene, no puede contra este reinado mayor que viene a instalarse a la tierra. En el punto 1 tenemos: el rey Herodes mató niños menores de 2 años queriendo matar a Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice en el nombre del Señor. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Amén. El rey Herodes mató niños menores de 2 años. Ahora, Herodes Antipas mató a Juan el Bautista y se burló de Cristo crucificado. Lucas 23, del 7 al 12, dice la palabra del Señor: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban enemistados entre sí. Herodes Agripa persiguió a la iglesia y mató a Jacobo, hermano de Juan. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice en el nombre del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Amén. Amén. Entonces podemos ver cómo nos vamos encontrando, sin duda, ¿no es cierto?, con estas familias que de una u otra manera intentaron y fueron presos, ¿no es cierto?, del enemigo para intentar llevar a cabo estos planes que no tuvieron cabida, no se pudieron desarrollar, no fue posible que esto aconteciera. Volviendo a nuestra lección, podemos ver entonces cómo Festo aprovecha esta venida de Agripa, ¿no es cierto?, hasta este lugar para presentarle el caso de Pablo y le pudiera dar una salida, ya que habían apelado Pablo al emperador, pudiera tener una salida más conveniente, dado que él no tenía antecedentes. La realidad había acontecido muchos años atrás, más de 2 años, cuando él no estaba ahí. Ya desde la carta de Lisias, el tribuno ya venía con falsedad, luego las acusaciones de los líderes religiosos. ¿Y cuál era la defensa de Pablo? No he pecado contra el templo, no he pecado contra la ley judía, ni contra el César. De nada en nada he pecado, en nada he cometido algún error. Tanto es que los acusadores no tenían ninguna prueba formal, no tenían acusaciones ni tenían testigos. Entonces, frente a esta ambigüedad, Festo aprovecha, ¿no es cierto?, la venida de Agripa para que le ayude en estos asuntos religiosos, y Agripa le dice: mañana quiero oír. Que el Señor bendiga esta lección en esta mañana. Podemos ver cómo, ¿no es cierto?, hubo desde el comienzo de la venida de nuestro Señor Jesús, hubo intento de que esto no aconteciera. El enemigo tomó a la familia de Herodes y pudimos ver el gran rey Herodes, Herodes Antipa, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, que intentan ahora sofocar esto que viene. Pero como nos enseña la palabra del Señor, Él vino en la plenitud de los tiempos, cuando ya era hora, era momento, y nada ni nadie, como nos enseñaba el libro de Proverbios, puede tener poder. Nadie tiene poder para poder frenar las cosas que Dios determina. Lo que Él, en su soberana potestad quiere decir que Él decide cuando Él quiere. Y cuando Él quiere, nada ni nadie se puede interponer. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Si nosotros estamos viviendo momentos de tribulación, si estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, cuando parece que todo está en contra, hoy vemos con Jesús, con Juan el Bautista, mandó a matar a los apóstoles, a Jacobo, todo el tiempo siendo en contra, sin embargo no prevaleció. Hoy tenemos la palabra del Señor. Hoy tenemos el poder de Dios que continúa con la misma eficiencia que ha tenido siempre para nos socorrer en el momento de la angustia. Si estamos viviendo entonces un momento difícil, cuando parece que no es posible servir al Señor, tenemos la clara demostración en la historia, a partir de Jesús. El gran rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años para que Jesús fuese muerto. Él siempre tiene una salida. Amén. Como lo vimos desde el comienzo en Jesús y después también en este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. Acabamos de ver este pasaje maravilloso cuando Pedro fue por el ángel, fue conducido a las afueras y todas las cadenas de los presos saltaron y él pudo salir ahora de la cárcel sin
sin tener ninguna pelea, sin tener ninguna batalla personal. El Señor siempre nos da la salida. Debemos esperar y confiar en Él hasta el último momento. Que el Señor nos bendiga, amén. Que esta lección haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas, a nuestros corazones, y a mi Señor todo lo dicho y hecho, honra y gloria para siempre. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, la historia de la Iglesia, tu historia, Señor, está aquí reflejada en nuestras vidas. Hoy hemos recordado, Señor, desde tu nacimiento hasta los días de hoy, como el enemigo de nuestras almas se levanta, Señor, para querer ahogar, para querer sofocar, para querer destruir, para querer matar, Señor, para querer dividir esto, Señor, que tú, esta semilla, esta simiente maravillosa que tú has dejado plantada. Pero podemos ver, Señor, a través de la historia, que esto no es posible. Cuando fue determinado, Señor, en tu sola potestad, que era la plenitud de los tiempos, para que el reino de los cielos se acercara a nosotros, nada se puede interferir, nada se puede oponer, Señor. Vemos tu poder, vemos tu gracia, cómo preparaste, Señor, cómo avisaste, cómo libertaste, Señor bendito. Y hoy, Señor, gracias a toda esa conducción, Señor, de tu Santo Espíritu, hoy tenemos acceso, Señor, a poder estar en comunión contigo, a reconciliarnos contigo, a encontrar el perdón, Señor, de nuestros pecados, a tener la paz, Señor, en nuestra alma, para poder llevar, Señor, este mensaje a aquel que todavía no te conoce, aquel, Señor, que es instrumento, Señor, del enemigo de nuestras almas. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad, porque tú, Señor, nos has libertado, tú nos has traído de muerte para vida, como nos decía tu palabra en estos días. Señor, como a Lázaro, tú nos resucitaste, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor. Gracias por la vida de tantos, Señor, de mi bendito Jesús, que dio su vida para que ahora yo pueda tener ese gozo, amén, pueda tener esa paz, pueda tener el deseo de llevar este mensaje al cautivo. Sí. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por la lección del día de hoy. Grábala en nuestros corazones, amén, para que con valentía podamos atesorar este Evangelio y llevarlo adelante con tu ayuda. Amén. Dios eterno, todos nosotros, alumnos, necesitados, Señor, necesitamos aprender de ti. Hoy nos has enseñado que tu poder prevalece a todas las cosas. Dios eterno, en el momento de la tentación, de la dificultad, tú puedas traernos, Señor, esta lección a nuestros corazones. Amén. Pedimos tu gracia, Señor, y tu dirección muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Amén. Se encuentra en la página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lor eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.